Emigrar da miedo y creo que eso es algo que todos tienen bastante claro, tanto aquellos que hayan pasado por la experiencia como aquellos que la conozcan desde fuera. Ya les explicaba en un video anterior cómo están siendo en líneas generales mi experiencia personal, pero les reafirmo, en serio da miedo. Incluso si poco a poco vas logrando esas metas que te trazaste de tener una vida mejor. Por eso me resultó tan interesante ver cómo el cine toca este tema de la inmigración desde una óptica como es el terror visceral. De cómo el género del horror, centrado casi siempre en provocarnos sustos y mantenernos en tensión, se sirve de una situación ya de por sí tan horrorosa como lo es emigrar. Hoy en Cita de Autor vamos a hablar de fantasmas, maldiciones y emigrantes. Tremendo cóctel. Vamos allá. Antes de empezar, si esta es la primera vez que ves un video de mi canal, me presento. Mi nombre es Hansel, un cubano más que vino a los Estados Unidos para hacer una vida mejor. Y aquí en mi canal hablo sobre cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Hace más años de los que quisiera aceptar, vi una película llamada The Grudge, una película de terror americana que era un remake de la película de terror japonesa llamada Jun-Oh. En mi opinión es una cinta bastante rescatable a día de hoy, al menos la versión americana, porque la japonesa no he tenido oportunidad de verla, algún día caerá. El caso es que hay una escena muy particular en la que una familia americana se tiene que mudar a Japón por temas de trabajo y uno de ellos, la esposa, le está comentando a su marido que salió hace poco a dar un paseo y terminó perdiéndose. Se sintió frustrada, rodeada de lugares que no conocía y nadie podía ayudarla porque no entendían lo que estaba intentando hablar en inglés. Además, hay otra escena de esa misma mujer en un centro comercial intentando comprar algo y está rodeada de productos que no conoce y cuyos nombres están escritos en kanji, que es un sistema de escritura japonesa. Y es palpable esa tensión que se siente al intentar vivir en una cultura tan pero tan diferente. La película continúa dejando pequeños matices sobre ese choque de culturas y me parece genial, porque en lugar de ambientar toda la historia en los Estados Unidos, como hicieron por ejemplo The Ring o Dark Water, ambos remakes de películas de terror japonesa, aquí se invadió a la historia original japonesa con personajes norteamericanos que se sienten como pegados a la fuerza, sacados de su contexto natural, y eso genera incluso más tensión, más incomodidad. Y sin embargo, a pesar de que ese sentimiento es de sobra conocido por un inmigrante, la película va sobre ser un extranjero, pero no se moja en la ilegalidad. Yo mismo sentí ese miedo de estar rodeado por una cultura que no conocía cuando, por ejemplo, viajaba a México. Y por primera vez me encontraba con una economía capitalista y con una cultura tan ajena al hermetismo y a la anacronía de mi Cuba subdesarrollada. Aunque en esos viajes yo era un extranjero, sí, pero era un turista. Ser inmigrante trae miedos aún mayores. Y fue aquí mismo en los Estados Unidos, en las noches de Netflix para despejar del trabajo, que descubrí dos películas de terror que dentro de su clasicismo del cine de fantasmas centraban toda su atención hacia el tema migratorio. La primera de ellas, His House, es un filme británico del novel director Remy Wickes, o Wicks, no tengo idea. Y puedo afirmar que es una de las películas de terror que más miedo me han dado en los últimos años, pero por mucho. No voy a negar que quizás tenga que ver con mi situación de emigrante, que me siento un poco condicionado. Pero más allá de eso, creo que His House logra cinematográficamente transmitir miedo. Porque además de tocar temas tan intrínsecos de su premisa, como por ejemplo el racismo, la búsqueda del hogar, la búsqueda de la aceptación de la sociedad nueva, también va a la parte humana y personal del asunto. Si la sociedad te acepta, ¿tú te vas a aceptar a ti mismo dentro de esa nueva sociedad? ¿Estás realmente feliz con la persona en que te estás convirtiendo en esta nueva vida? Si no hubiera una imperiosa necesidad de huir, ¿hubieras escapado de tu hogar? La historia de His House va de una pareja que escapa de Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, y deberán adaptarse a vivir en una casa que el gobierno inglés les proporciona por su condición de refugiados. De más está decir que la casa no será el hogar feliz que ellos siempre soñaron, pero a veces más que una maldición externa, los refugiados cargan con un mal dentro de sí que solo ellos pueden terminar exorcizando. Es por ello que al principio en His House sí, los fantasmas sí van a dar miedo,
porque como ya les dije, está muy bien rodada y esa estética africana y más gutural de las apariciones sobrenaturales le da un toque fresco y aterrador a la fórmula clásica de la casa embrujada. Pero lo terrenal es lo que termina ocupando un espacio más profundo en esta historia. La culpa, el nuevo ambiente que es a veces apático, a veces hostil, pocas veces amable, y la desesperada, realmente desesperada situación de tener un techo bajo sus cabezas al que puedan llamar hogar. Este es nuestro hogar. Solo siento el sabor del metal. Ya te acostumbrarás. Por otro lado, hace poco descubrí Nadie sale de aquí con vida, también en Netflix. Esta cinta, que está dirigida por Santiago Bengini y fue estrenada en el 2021, tiene como protagonista a Ámbar, una joven mexicana que llega ilegalmente a Ohio, a los Estados Unidos, después del fallecimiento de su madre. Ámbar se hospeda en una casa de huéspedes barata que es solo para mujeres y trabaja en una fábrica para ahorrar dinero y comprarse una identidad falsa. Aquí se toca de nuevo el tema de la casa, como en His House, pero no desde esa perspectiva de la ilusión de tener un hogar, sino desde la necesidad a corto plazo de tener un techo sobre la cabeza. Mal dormir, trabajar turnos largos y por un salario que nadie legalmente aceptaría. Todo esto sería un leitmotiv magnífico y suficientemente potente para sostener por sí solo una historia. Pero esta película termina siendo muy vainilla en esos aspectos, donde His House se mojaba y apostaba todo por darle forma a la historia del inmigrante, incluso a costa de poner en segundo plano la historia de los fantasmas. Aquí todo es más de cartón, una capa de pintura para una historia un poco más convencional, aunque no por eso necesariamente mala. Tiene escenas crudas y el final me parece lo suficientemente interesante y violento. Pero es una película muy desconectada entre sí y que va muy rápido. Por ejemplo, poco conocemos sobre Ana más allá de que es mexicana y de que es inmigrante. La mayoría de nosotros tenemos este conocimiento básico de que muchos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos buscando una vida mejor. Pero, no sé, por ejemplo, en His House nos conectábamos con el miedo de los protagonistas porque para ellos regresar literalmente era regresar al infierno, significaba morir. Aquí, en Nadie sale con vida, se podían haber enfocado en la parte más material, quizás en las necesidades económicas que nos impulsan a emigrar, que son razones tan válidas para hacerlo como cualquier otra, y potenciarlo con toda esa parte de esa Ámbar tratando de sobrevivir en una ciudad que no es suya. Mucho peor. Al final de toda la película, la parte que más me quedó fue cuando Ámbar va a visitar a uno de sus familiares. Y ven a la chica pasando frío y uno de ellos le dice, oye, tengo un abrigo viejo por ahí, voy a regalártelo. Eso sí me llegó. Esa es la parte más triste y la que más miedo da de llegar a un lugar donde no tienes absolutamente nada. Eso sí da miedo. Supongo que habrán por ahí más películas de terror que se sirvan de ese sentimiento de ser un forastero en tierra extraña. Pero bueno, estas dos fueron las que descubrí recientemente y las que yo vi bastante bien metido en el papel. Si ustedes conocen alguna otra cinta con características similares, sería genial que me dejaran el nombre en los comentarios. Siempre es bueno compartir. Si llegaron hasta el final del video, les agradezco un montón y no tienen idea de lo mucho que me ayudaría que me dejaran un like. Suscríbanse si aún no lo hacen y no dejen de buscarme tanto en Facebook como en Twitter. Para interactuar un poco más, les voy a dejar los links en la descripción del video. Un abrazo grande y recuerden, nunca dejen de buscar historias. Chao, chao.